Bajo el hielo de la Antártida se esconden montañas extrañas, criaturas fantasmales y transparentes, y sonidos misteriosos. Ahora, un enorme agujero en el hielo, del tamaño de Suiza, aparece y desaparece con la misma rapidez. ¿Qué lo está causando? Los científicos finalmente han descubierto la impactante verdad. Vamos a explorarlo. Durante casi 50 años, los científicos han estado desconcertados por un gigantesco agujero en el hielo del mar de Weddell, en la Antártida. Esta enorme abertura, llamada la Polinia de la elevación Maud, cubre más de 30.000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de Suiza. Fue vista por primera vez en la década de 1970 y sorprendió a los investigadores porque la mayoría de los agujeros de hielo se forman cerca de las costas, debido a que los fuertes vientos separan el hielo. Sin embargo, apareció lejos de la Tierra, en pleno océano abierto, desafiando todos los patrones conocidos. Después de su descubrimiento, la Polinia desapareció durante décadas, haciendo que algunos científicos dudaran de su existencia. Luego, reapareció en 2016 y 2017, mucho más grande y durando semanas durante el invierno antártico, cuando el hielo debería ser más grueso. Su tamaño y persistencia captaron la atención mundial, desatando una investigación urgente sobre su causa. Normalmente, el hielo antártico se reduce a cerca de 1 millón de millas cuadradas en verano, pero se expande a unos 7 millones de millas cuadradas en invierno, cubriendo aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra. Este crecimiento ocurre durante la noche polar, cuando el sol no sale durante meses. Cerca de las costas, los vientos separan el hielo, exponiendo el agua de mar que se vuelve a congelar rápidamente, aumentando la capa de hielo. La Polinia de la elevación Maud desafía estas reglas. Se encuentra lejos de los vientos costeros y se forma en mar abierto, donde tales agujeros son raros. Mientras tanto, el hielo general en el océano austral ha estado disminuyendo, haciendo de este agujero gigante una extraña excepción. Como un oasis en el desierto durante una sequía, los científicos continúan estudiando esta enigmática anomalía para comprender sus implicaciones para la Antártida y el clima global. ¿Cuál es tu primera reacción al saber de un agujero en el hielo antártico del tamaño de Suiza apareciendo en medio del océano? Comenta y platica conmigo. Decidido a resolver este misterio de una vez por todas, un equipo internacional de científicos lanzó la investigación más completa en la historia de la investigación antártica. Ya no solo miraban imágenes de satélite, recopilaron datos de sensores flotantes que se mecían en las gélidas aguas, información de animales marinos etiquetados que nadaban bajo el hielo y décadas de observaciones de expediciones de investigación anteriores. Fue como armar el rompecabezas más complejo del mundo, donde cada pieza de datos los acercaba a la verdad. Lo que descubrieron fue absolutamente fascinante. La clave para entender la Polinia de la elevación Maud reside en algo llamado el Giro de Weddell, una enorme corriente oceánica circular que fluye alrededor del mar de Weddell como un carrusel submarino gigante. Durante 2016 y 2017, cuando la Polinia apareció en todo su esplendor, esta corriente fue significativamente más fuerte de lo habitual. Esa potencia extra creó una reacción en cadena que finalmente explicaría el misterio. Aquí es donde se pone realmente interesante. La Polinia de la elevación Maud se encuentra directamente sobre una montaña submarina llamada Elevación Maud. Sí, hay montañas bajo el océano, y esta juega un papel crucial en nuestra historia. Cuando el Giro de Weddell se fortaleció, creó las condiciones perfectas para que sucediera algo extraordinario. La potente corriente provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido, como la nieve que se amontona alrededor de un poste durante una ventisca. Mientras tanto, en la superficie, los vientos antárticos azotaban el hielo con una fuerza increíble. Estos vientos crearon lo que los científicos describen como un efecto de sacacorchos, que literalmente extraía el agua salada y más cálida de las profundidades del océano. Y no era cualquier agua. Era agua que había estado muy por debajo de la superficie.
donde se mantiene relativamente cálida en comparación con las gélidas temperaturas de la superficie. La sal extra en esta agua profunda fue el factor decisivo. La sal reduce el punto de congelación del agua, razón por la cual echamos sal en las carreteras heladas en invierno. Cuando esta agua salada y más cálida llegó a la superficie, alrededor de la elevación Maud, impidió que se formara hielo en esa área. El resultado fue un agujero masivo que podía persistir durante semanas, incluso durante las condiciones más duras del invierno antártico. Pero la historia no termina ahí. Estas polinias no son solo curiosidades científicas interesantes. Juegan un papel vital en el sistema climático de nuestro planeta. El agua densa y salada que se forma en estos agujeros no se queda quieta. Viaja a distancias increíbles, extendiéndose por el océano global como un río submarino. Esta agua afecta las corrientes oceánicas, los patrones climáticos y las condiciones del clima en todo el mundo. En esencia, lo que sucede en este rincón remoto de la Antártida puede influir en el clima de lugares tan lejanos como Europa y América del Norte. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida, ¿hay lagos enteros? No estanques congelados o formaciones de hielo, sino lagos de agua líquida que han estado ocultos del mundo por millones de años. Los científicos descubrieron estos lagos ocultos por primera vez en 1970, usando tecnología de radar de penetración terrestre. Lo que encontraron fue casi increíble. Hay aproximadamente 400 lagos escondidos bajo unas 2 millas de hielo sólido, solo en las áreas que han podido explorar hasta ahora. Imagina cuántos más podrían estar esperando a ser descubiertos en las vastas regiones inexploradas del continente. Es probable que estos lagos se formaran después de que la Antártida se separara de Gondwana, el antiguo supercontinente que existió hace cientos de millones de años. Quizás te preguntes cómo el agua puede permanecer líquida bajo cantidades tan masivas de hielo en uno de los lugares más fríos de la Tierra. La respuesta está en la física. El enorme peso del hielo de arriba crea tanta presión que en realidad impide que el agua se congele, incluso a temperaturas bajo cero. El más famoso de estos lagos ocultos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990 y situado a más de 2 millas bajo la superficie del hielo. Los científicos han logrado perforar el hielo para recolectar muestras de agua. Y lo que encontraron fue extraordinario. La temperatura del agua era de unos 26 grados Fahrenheit, y este lago había estado completamente sellado del mundo exterior durante más de 20 millones de años. 20 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, los humanos ni siquiera existían la última vez que este lago estuvo expuesto a la luz del sol. Pero el lago Vostok no es la única maravilla subglacial. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento increíble en el lago Williams, ubicado a casi 1 milla bajo el hielo. Encontraron una próspera colonia de microorganismos que nunca habían visto la luz del sol, ni respirado aire fresco. Estas diminutas criaturas se habían adaptado para sobrevivir en la oscuridad total, utilizando metano y amonio como fuentes de energía en lugar de la luz solar, como la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Pero quizás el misterio visualmente más impresionante de la Antártida se encuentra en los valles secos de McMurdo, donde la naturaleza ha creado algo que parece una escena de una película de terror. Agua de un color carmesí brillante, del color de la sangre fresca, brotando de lo que parece ser una herida en el prístino glaciar blanco. Esta cascada de 5 pisos de altura cae desde el Glaciar Taylor hasta el lago Bonney, creando una de las vistas más inquietantes y hermosas de nuestro planeta. Cuando los exploradores descubrieron por primera vez las cataratas de sangre, no tenían idea de qué podría causar un fenómeno tan espeluznante. La visión de agua de color rojo, sangre fluyendo en uno de los lugares más desolados de la Tierra, parecía casi sobrenatural. Pero como siempre, la ciencia proporcionó una explicación fascinante que es aún más increíble que cualquier teoría sobrenatural. El agua carmesí que alimenta las cataratas de sangre tiene una historia de origen asombrosa. Hace millones de años,
Esta agua formaba parte de un gran lago salado que cubría partes de lo que hoy es la Antártida. Cuando los glaciares se formaron y avanzaron por el continente, sellaron por completo este antiguo lago de la atmósfera. El agua quedó atrapada a más de 1.300 pies bajo tierra, aislada de la luz solar, el oxígeno y el mundo exterior, a lo largo de millones de años. Esta agua atrapada se volvió increíblemente concentrada. Ahora es 3 veces más salada que el agua de mar. Tan salada que no puede congelarse ni siquiera en el frío extremo de la Antártida. Pero no es la sal lo que le da al agua su color rojo sangre. El agua también está llena de hierro y carece por completo de oxígeno. Cuando esta antigua agua rica en hierro se filtra lentamente a través de las grietas del glaciar y finalmente llega a la superficie, sucede algo mágico. En el momento en que el agua rica en hierro entra en contacto con el aire libre y la luz del sol, sufre una rápida oxidación. En términos simples, el hierro se oxida instantáneamente. Igual que cuando dejas un trozo de metal a la intemperie bajo la lluvia, este proceso de oxidación le da al agua ese inquietante color rojo oscuro que da a las cataratas de sangre su nombre dramático. Esencialmente, es una mancha de óxido masiva que fluye por un glaciar. Pero el efecto es absolutamente impresionante. Al observar el duro paisaje de la Antártida, con sus temperaturas heladoras, prácticamente sin precipitaciones, y vientos que pueden alcanzar la fuerza de un huracán, podrías pensar que nada podría sobrevivir allí. La temperatura más fría jamás registrada en la Tierra se midió en la Antártida, menos 128.6 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente frío como para congelar el dióxido de carbono del aire. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que nada podía sobrevivir bajo todo ese hielo. El continente parecía un páramo helado, completamente desprovisto de vida. Pero estaban espectacularmente equivocados. Y lo que han descubierto desde entonces ha revolucionado nuestra comprensión de la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir en las condiciones más extremas imaginables. La Antártida es en realidad el hogar de algunas de las formas de vida más extrañas y fascinantes de nuestro planeta. Estamos hablando de criaturas tan raras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Hay microbios diminutos que prosperan en condiciones que matarían instantáneamente a la mayoría de las otras formas de vida. Hay crustáceos que se escabullen en las aguas gélidas, encontrando de alguna manera suficiente comida para sobrevivir en este entorno aparentemente estéril. Las aguas que rodean la Antártida albergan calamares colosales, criaturas masivas con ojos del tamaño de platos de cena y tentáculos cubiertos de ganchos giratorios en lugar de ventosas. Estos gigantes pueden crecer más que un autobús escolar y se enfrascan en batallas épicas con cachalotes en las oscuras profundidades del océano austral. Pero quizás las criaturas más increíbles son las que viven justo debajo del hielo. Los científicos han descubierto arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena, moviéndose en la oscuridad bajo la superficie helada. Gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas de dientes afilados acechan en el sedimento, pareciendo algo salido de una pesadilla, pero perfectamente adaptados a su entorno extremo. Luego están los peces de hielo, criaturas tan extrañas que parecen casi alienígenas. Estos peces son completamente transparentes. Literalmente. Puedes ver a través de su piel sus órganos internos, huesos y vasos sanguíneos. Tienen ojos enormes, adaptados a la oscuridad perpetua de su mundo submarino. Y han desarrollado proteínas anticongelantes incorporadas que evitan que se formen cristales de hielo en su sangre y tejidos. Aún más extraño. Los peces de hielo no tienen hemoglobina, la proteína que hace que nuestra sangre sea roja y transporta oxígeno por todo el cuerpo. De alguna manera, han evolucionado para sobrevivir sin la sustancia que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Su sangre es transparente y solo pueden sobrevivir en las aguas heladas de la Antártida. Si intentaras trasladar uno de estos peces a aguas más cálidas, moriría casi de inmediato. Si la Antártida todavía tiene secretos por revelar, ¿qué crees que los expertos descubrirán a continuación? Cuéntanos tus ideas. Hace millones de años, antes de que la era de hielo la transformara en el continente más inhóspito de la Tierra,
La Antártida era en realidad cálida, exuberante y rebosante de vida. Es casi imposible de imaginar cuando miras el paisaje árido y blanco de hoy. Pero este páramo helado fue una vez un paraíso tropical. Los científicos han descubierto pruebas increíbles del pasado cálido de la Antártida, estudiando fósiles preservados en el hielo y la roca. Han encontrado madera fosilizada de árboles antiguos, restos de plantas tropicales e impresiones detalladas de hojas que pintan una imagen de selvas densas y prósperas. No se trataba de pequeños parches de vegetación luchando por sobrevivir. Estamos hablando de vastos bosques llenos de árboles imponentes, helechos y plantas con flores que habrían creado un dosel que se extendía por miles de millas. El registro fósil cuenta una historia asombrosa de la vida en la antigua Antártida. Los investigadores han descubierto fósiles de animales marinos que vivieron en mares cálidos y poco profundos, que una vez cubrieron partes del continente. Han encontrado fósiles de aves, incluidas las primeras especies de pingüinos que eran mucho más grandes que sus descendientes modernos. Algunos de estos pingüinos antiguos medían más de 5 pies de altura y pesaban más de 200 libras. Pero quizás los más emocionantes son los fósiles de dinosaurios que se han desenterrado en toda la Antártida. Estas enormes criaturas alguna vez vagaron libremente por el continente cuando estaba posicionado más cerca del Ecuador y disfrutaba de un clima mucho más cálido. Los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios herbívoros, depredadores masivos e incluso huevos de dinosaurio que proporcionan pistas sobre cómo vivían y se reproducían estos antiguos gigantes. La evidencia de vida antigua va mucho más allá de los grandes animales y plantas. Los investigadores han descubierto alas de escarabajo fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, lo que demuestra que incluso los insectos diminutos prosperaron en el antiguo ecosistema de la Antártida. Han encontrado fósiles unicelulares y, en uno de los descubrimientos más notables jamás realizados, células de esperma de 50 millones de años conservadas en la oteca de un gusano extinto. Estos fósiles microscópicos proporcionan una ventana increíblemente detallada a las formas de vida que existieron cuando la Antártida era un mundo completamente diferente. Esta dramática transformación de paraíso tropical a páramo helado ocurrió gradualmente a lo largo de millones de años. A medida que la Antártida se desplazaba hacia su posición actual en el Polo Sur, el continente se aisló de otras masas de tierra. Las corrientes oceánicas cambiaron y las temperaturas comenzaron a bajar. Finalmente, se formaron y crecieron capas de hielo, enterrando la evidencia del pasado cálido de la Antártida, bajo millas de agua congelada. Enterrada bajo miles de pies de agua congelada, se encuentra una enorme cadena montañosa que rivaliza con algunos de los picos más impresionantes de la Tierra. Las montañas Gamburtsev se extienden por 745 millas y se elevan a casi 10.000 pies sobre el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, estos picos alcanzan aproximadamente un tercio de la altura del monte Everest y son completamente invisibles, enterrados bajo entre 6.500 y 13.100 pies de hielo sólido. El descubrimiento de estas montañas ocultas parece una novela de aventuras. En 1958, un equipo de científicos cruzaba el continente antártico cuando notaron algo inusual. Había una delgada capa de hielo en un área donde la capa de hielo debería haber sido mucho más gruesa. Sus instrumentos también detectaron extrañas lecturas de gravedad, que no coincidían con lo que esperaban encontrar en ese lugar. Estas anomalías los llevaron a darse cuenta de que algo masivo estaba oculto bajo el hielo. Aunque ningún ser humano ha visto directamente las montañas Gamburtsev, los científicos han utilizado tecnología sofisticada para mapear su forma y estudiar su composición. El radar de penetración terrestre permite a los investigadores ver a través del hielo y crear mapas tridimensionales detallados de la cordillera. Las lecturas gravitacionales y magnéticas les ayudan a comprender la estructura geológica hasta la base de las montañas. Las montañas Gamburtsev tienen aproximadamente 1.000 millones de años. En términos geológicos, eso es antiguo más allá de la imaginación. Las cadenas montañosas tan antiguas deberían haberse desgastado hasta la nada por la erosión hace mucho tiempo. El viento, el agua
El hielo y el tiempo deberían haber convertido estos picos en suaves colinas o llanuras planas hace millones de años. El hecho de que todavía estén en pie es un verdadero misterio que desafía nuestra comprensión de los procesos geológicos. La mayoría de los científicos cree que el entorno helado ha protegido de alguna manera a estas antiguas montañas de la erosión que normalmente las desgastaría. El hielo actúa como una manta protectora, protegiendo los picos del viento y el clima que típicamente los erosionarían con el tiempo. Un manto congelado debajo del hielo puede proporcionar protección adicional, manteniendo intacta esta cordillera de 1.000 millones de años como una cápsula del tiempo geológica. No te pierdas más ciencia alucinante. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna aventura. Y finalmente, aquí hay algo que suena a pura ciencia ficción, pero que es absolutamente real. La Antártida tiene su propia banda sonora, la plataforma de hielo de Ross, que es la plataforma de hielo más grande del continente. En realidad canta... No estamos hablando de una metáfora poética. Esta enorme losa de hielo, que tiene varios cientos de pies de espesor y cubre 193.000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño de Francia, produce una melodía real que los científicos pueden detectar y grabar. El descubrimiento de la canción de la Antártida ocurrió de manera completamente accidental, lo que lo hace aún más notable. Los científicos habían instalado sensores sísmicos sensibles en la plataforma de hielo de Ross para monitorear el movimiento del hielo, la estabilidad y otros comportamientos. Buscaban señales de grietas, desplazamientos o un posible colapso. Lo que encontraron, en cambio, fue algo que nadie esperaba: un zumbido sísmico casi continuo que emanaba del propio hielo. La inquietante melodía proviene del viento que sopla sobre las dunas de nieve en la superficie de la plataforma de hielo. A medida que el viento se mueve a través de estas formaciones, crea vibraciones que viajan a través de toda la estructura de hielo como ondas de sonido, moviéndose a través de un instrumento musical masivo. La plataforma de hielo se convierte esencialmente en una cámara de resonancia gigante, produciendo frecuencias que son demasiado bajas para que los oídos humanos las detecten, pero que pueden ser captadas por equipos científicos sensibles. No puedes escuchar esta melodía inquietante con tus oídos, pero cuando los científicos convierten los datos sísmicos en frecuencias audibles, el resultado es genuinamente fascinante. Suena como una mezcla entre los cantos de las ballenas y la música ambiental que podrías escuchar en una aplicación de meditación, con tonos profundos y resonantes que suben y bajan en patrones misteriosos. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más increíble es que la canción cambia dependiendo de lo que está sucediendo en el hielo. Cuando las tormentas azotan la zona, la melodía cambia para reflejar los patrones de viento cambiantes. Durante los periodos de derretimiento, las vibraciones se alteran a medida que cambia la estructura del hielo. Cuando la nieve se acumula o se desplaza, afecta el tono y el ritmo de la canción. Es como si la plataforma de hielo estuviera componiendo constantemente nueva música basada en las condiciones ambientales que experimenta. Los científicos se han dado cuenta de que este descubrimiento accidental les ha dado una herramienta increíblemente poderosa para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo. Ahora pueden escuchar el hielo en tiempo real, utilizando los cambios en la canción para detectar problemas potenciales antes de que se vuelvan visibles. Si la melodía cambia repentinamente de ciertas maneras, podría indicar que la plataforma de hielo se está volviendo inestable o se acerca a un colapso. Es como tener un sistema de alerta temprana que utiliza la música para predecir desastres geológicos. Esta melodía inquietante sirve como un recordatorio constante de que la Antártida no es el páramo silencioso y sin vida que parece ser, incluso en los lugares más remotos y aparentemente áridos de nuestro planeta. Hay sonidos, movimientos y actividades que apenas estamos comenzando a comprender. La increíble verdad detrás de los misterios de la Antártida comienza con un agujero de hielo que desaparece, conocido como la polinia de la elevación Maud. Aparece y se desvanece debido a complejas corrientes oceánicas, montañas submarinas y el clima. Los científicos también han descubierto lagos ocultos sellados durante millones de años, cascadas de color rojo sangre formadas por agua antigua,
y peces transparentes con propiedades anticongelantes en sus venas. Hemos viajado en el tiempo, a cuando la Antártida era una tierra tropical llena de dinosaurios y frondosos bosques. Debajo del hielo yacen cadenas montañosas más antiguas que la vida compleja en la Tierra. Las plataformas de hielo incluso producen sonidos inquietantes cuando el viento sopla sobre ellas. La Antártida sigue siendo la última frontera de la ciencia. Cada expedición e imagen de satélite descubre nuevos misterios que desafían nuestra comprensión del planeta. El agujero de hielo que desaparece es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que los científicos están tratando de resolver. Estos descubrimientos nos ayudan a aprender sobre el clima de la Tierra, su pasado geológico y la increíble adaptabilidad de la vida. Estudiar este entorno extremo puede prepararnos para el cambio climático, revelar nuevas formas de vida y guiar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Si este viaje a la Antártida despertó tu curiosidad, suscríbete para más descubrimientos asombrosos. Comparte este video con otros exploradores y dime qué misterio antártico te fascinó más. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.